¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Hay veces que no es que una serie tenga un buen personaje, es que tiene un personaje que no se merece la serie en la que está. ¿No os ha pasado que estáis viendo una serie o una película que os ha parecido floja, decepcionante o directamente mala, pero de repente aparece un personaje tan bueno que os hace preguntaros qué narices está haciendo ahí? Estoy hablando de ese típico personaje, muchas veces secundario, que tiene más carisma, más interés o más potencial que todo lo que le rodea. Uno de esos que merecerían protagonizar su propio spin-off para redimir, en parte, el desastre de la producción en la que debutaron. Pero no siempre hablamos de obras malas desde el principio. A veces es una serie que empezó bien, pero que se fue desinflando temporada tras temporada, o una saga que acabó perdiendo el rumbo, y en medio de ese deterioro aparece o sobrevive un personaje que está claramente a otro nivel. Pues aquí os traigo una pequeña lista de algunos personajes que considero personalmente demasiado molones para las series en las que aparecieron y que seguramente habrían funcionado mejor como protagonistas de su propio spin-off. Adar, los Anillos de Poder. En una serie como Los Anillos de Poder, en la que a mí personalmente me cuesta encontrar cosas que rescatar, Adar es una excepción bastante clara. De hecho, es uno de esos pocos casos en los que prácticamente todo el mundo, tanto fans como haters, coincidimos en señalar a un personaje como de lo mejor del conjunto. Y creo que gran parte de eso tiene que ver con la interpretación de Joseph Mowle, porque sí, el personaje, a pesar de haber sido escrito por McKay Payne, está bastante bien planteado sobre el papel. Un villano ambiguo con motivaciones claras que busca proteger a sus Uruk, a los que considera sus hijos, y liberarlos de la tiranía de Sauron. Hay una base interesante ahí, pero lo que hace Mowle es elevarlo. No quiero tampoco aquí desdeñar la interpretación de Sam Hazeldine, que tuvo que cubrir el recast del personaje porque parece que el actor original decidió apearse del lento naufragio de los Anillos de Poder antes de que fuese demasiado tarde, pero a mi juicio no le llega ni a la suela de los zapatos a Mowle. Esa mezcla de calma, amenaza contenida y ambigüedad moral convierte al Adar de Mowle en un personaje mucho más tridimensional que prácticamente cualquier otro antagonista de la serie, sea Pharazôn, su hijo Kemen o incluso el mismísimo Sauron. Porque Adar aquí no es solamente un villano con matices, también es una figura profundamente contradictoria, alguien que ama a sus Uruk, pero que al mismo tiempo los instrumentaliza, un padre que utiliza a sus hijos, y eso ya es más de lo que podemos decir de muchos personajes de la serie, que buscando ser complejos se quedan en ridículos. Ahora bien, relacionado con esto último, también creo que hay otro factor importante, y es que parte del interés que genera Adar puede tener que ver con lo poco que funcionan otros personajes a su alrededor, especialmente los elfos. Porque cuando te descubres empatizando más con un líder de los orcos que con personajes como Galadriel o Elrond, pues algo raro está pasando. Y es que no termino por simpatizar con ningún elfo de los Anillos de Poder. Me parecen torpes, miopes, repipis y demasiado poco élficos, y a menudo me sorprendo queriendo que los orcos les den una buena tunda. De hecho, conservo un recuerdo placentero, casi fotográfico, de mí mismo sonriéndome al ver a Elrond abatido en la batalla de Eregion, mientras los orcos se abalanzan sobre los elfos después de que los enanos les hubiesen dejado en la estacada. Pero en particular, Adar conquistó mi corazoncito cuando le hizo perder los papeles a Galadriel poniéndole un espejo metafórico delante de su cara. Parece que no soy el único elfo vivo a quien ha transformado la oscuridad. Tal vez la búsqueda del sucesor de Morgoth debería haber terminado contigo ante el espejo. Y él ni siquiera pestañeó cuando Galadriel se abalanzó contra él poniéndole un cuchillo en el cuello. Un capo logrando que su tragedia se sienta más auténtica y merecedora de reivindicación que la de la misma Galadriel. Adar me hizo pensar que si el resto de personajes hubiesen resultado, aunque fuera la mitad de interesantes, muy probablemente estaríamos hablando de una serie muy distinta. Y sinceramente, de todos los posibles spin-offs que podrían salir de aquí, el suyo es de los pocos que para mí posiblemente tendría sentido, porque su historia tiene pinta de molar. Menciones especiales de personajes de los Anillos de Poder rescatables: Durin y Disa y, por supuesto, Waldreg, el tabernero stripper y auténtico creador de Mordor. Kymir, de Acolyte. De nuevo, un villano ambiguo bastante interesante en una serie fallida. Tendré que analizar a ver si lo que ocurre es que el relativismo moral imperante hace que los menos talentosos de entre los guionistas actuales se vean incapaces de escribir malos malos y buenos buenos de verdad, por temor a ofender a alguien y ser cancelados. De hecho, corregidme si me equivoco, The Acolyte es el producto de Star Wars con más cantidad de Jedis en el área gris de los valores morales que existe.
Pues bueno, Kimir es el antagonista principal de The Acolyte, una serie perlada de personajes horribles, tremendamente mal escritos, insoportables y antipáticos, hasta el punto de que no solo te da igual lo que les pase, sino que preferirías incluso que el malo les pasase por la espada. Y ahí es donde entra Kimir. Pero ojo, no es que quiera quitarle mérito al actor Manny Jacinto y ni siquiera a la creadora del personaje, la polémica Leslie Headland. Que la serie sea una caca no significa que algunas cosas no puedan salir bien. Es como si tiras 20 dardos a la vez contra una diana y uno da en el centro. De hecho, probablemente una parte significativa de que el personaje funcionase es que Leslie Headland lo escribió específicamente para Manny Jacinto, llegando a declarar que, de no haber aceptado el papel, probablemente habría reescrito el personaje. O sea, que Kimir puede que, entre otras cosas, funcione porque la química del personaje estaba ya en el actor en el que Headland había puesto el ojo. Pero yéndonos a razones más narrativas, Kimir me parece el Sith Lord más singular e interesante de Star Wars desde hace mucho tiempo. Y sí, es cierto que no estoy muy puesto en la franquicia, pero ya he visto religiosamente todos los contenidos de acción real y algo del contenido animado. Me parece un viento fresco ver a un Sith que se aleja de ese rango pretencioso que suelen tener los Sith en general. Y lo de rango pretencioso no lo digo como crítica negativa, porque es una actitud que le sienta muy bien al tropo de villano clásico, pero Kimir demuestra que se pueden desafiar eficazmente los clichés. A diferencia de esa molonidad forzada que tenían Vader, Palpatine, Dooku, y documentándome un poco sobre el universo expandido veo que también Kryt, Bane e incluso Revan, Kimir transmite carisma de una forma muy natural, sin esfuerzo, y de alguna manera se nota que el papel fue hecho para él. Para colmo, he de reconocer que protagoniza algunas de las mejores escenas de lucha que se han visto últimamente en Star Wars, lo que hace que el personaje gane algo de empaque. También todo se ha dicho, y como sugerí al principio, Kimir se beneficia de la deconstrucción de los tropos que esta serie pone en primer plano, según la cual ni los buenos son ya tan buenos ni los malos tan malos. Sí, Kimir sería, desde una perspectiva maniquea o tradicional, claramente un villano, pero al estar en un contexto donde los Jedi van por la galaxia enarbolando su ética con la misma ironía con la que las fuerzas armadas de algún que otro país se refieren a sí mismas como el ejército más moral del mundo, pues como que lo de villano igual se queda un poco obsoleto como concepto. La maestra aceituna tiene bastante más de villana en esta historia que Kimir, que acaba presentándose como un personaje entrañable gracias a su encanto, sin que nos restrieguen una historia trágica en la cara, algo muy raro en los antagonistas de hoy en día, y encima está todo bueno. Últimamente incluso ha habido rumores acerca de una posible reaparición del personaje en algún spin-off o precuela, lo cual tendría mucho más sentido que traernos de nuevo a las petardas de Osha y Mae o a cualquier otro personaje que nos da igual de The Acolyte. Mención especial de personaje de The Acolyte merecedor de un spin-off en una serie de Star Wars, Padawan, protagonizando una sitcom sobre las vicisitudes de un Jedi con sobrepeso. Burman, Willow. Algo que comparte la serie Willow con The Acolyte es que ambas fueron canceladas con cierta celeridad tras el fracaso de su primera temporada, pero a diferencia de esta, Willow no pertenece a una gran franquicia con una enorme base de fans, por lo que, además del penoso anatema de la cancelación, sufrió el de la descatalogación. Efectivamente, ahí tenéis una producción de Lucasfilm de la que se avergüenza tanto Disney que ni siquiera esperó a ver si la serie ganaba algo de inercia con el tiempo, como le está ocurriendo actualmente a The Acolyte, que lleva varias semanas en el top 10 más visto de Disney+, muy probablemente porque la plataforma programó la serie en paralelo con su última aventura de Star Wars, Maul Shadow Lord. Además, Disney Plus te sugiere The Acolyte como la siguiente serie que ver después de Maul, así que es muy probable que muchos espectadores estén siguiendo esa recomendación, lo que explicaría el repunte. Pero de Willow solo nos acordamos los haters que hoy anhelamos que Disney y Lucasfilm recapaciten y reactiven una de las series más cargadas de mandanga de la historia del streaming, que si bien estaba perlada de personajes insoportables, sin carisma o en el mejor de los casos redundantes, también nos trajo a Burman, un tipo que, al menos para mí, debería haber sido el protagonista absoluto de la serie. De construir Willow, un personaje ochentero, sin mucho recorrido en realidad, a pesar de su condición de culto entre los que peinamos canas, reventar su esencia y convertirlo en una especie de sitcom de fantasía sobreadaptada a audiencias modernas por encima de cualquier otro criterio, pues parece que no fue una buena idea. Pero poner de protagonista a la antipática y poco carismática Kit Tantalos, con sus lloriqueos de niña mimada y su romance con su escudera, pues sentenció su destino.
Y más teniendo a Boorman en el elenco, un personaje exótico, íntegro y gracioso que iluminaba cada escena en la que salía, resulta especialmente dramático que la historia, ya que el mismo Willow iba a quedar en un segundo plano, craso error por cierto, no hubiese sido escrita para él. Y es que, de nuevo, es el personaje con más perfil de auténtico protagonista de la serie, porque al contrario que sus compañeros de aventura, que básicamente son niños de papá, o sus escuderos, que no han dado palo al agua en su vida y de repente se ven embarcados en una aventura fantástica y peligrosa, pero protegidos con una armadura de guión ridículamente grande, lo cual nos dice algunas cosas de las fantasías de autoinserción y de las experiencias vitales de los poco talentosos guionistas urbanitas que han escrito este bodrio, decía que, al contrario que sus compañeros de aventura, que hacen pipí en orinales de oro, Boorman tiene una historia y un contexto interesantes. Es el único de entre ellos que estuvo más allá de la barrera, lo que denota que tiene experiencia. Es un conocido criminal, incluso por la reina, aunque sin delitos de sangre, que puede expiar su condena participando en la misión de rescatar al príncipe. Sí, al príncipe, uno de los muchos tropos que Willow pretende desafiar, lo que le confiere una motivación mucho más potente que la de los otros personajes. Pero lo más importante es un viejo amigo de Martigan, el mítico personaje de la película original, por lo cual Boorman se presenta además como un nexo emocional para la audiencia fan de Willow más significativo que la niña altanera de mamá esa a la que nadie le importa. De hecho, es de todos los que conforman el grupo de aventureros el único que tiene sentido que esté ahí. El resto solo parecen participar para rellenar cuotas, y esto no es una exageración, sino algo que constata cualquiera que haya visto la serie. Como digo, Boorman tiene una motivación potente, saldar sus cuentas con la justicia y recuperar su condición de hombre libre, pero además es un bribón con experiencia. Sin embargo, los demás se apuntan sin sentido. Por mucha motivación que tengan, son una panda de niñatos que no han salido de palacio en su puta vida y la reina les da el visto bueno para que se aventuren en una peligrosísima misión de rescate para la que están muy muy lejos de estar preparados porque la fuerza del guión es todo, porque la fuerza del guión es grande. Porque la fuerza del guión es todo, porque la fuerza del guión es grande. El caso es que Boorman tenía madera de protagonista, a lo cual contribuía su carisma, humor y una presencia física singular que lo hacían mucho más memorable que esto. Para colmo, la serie se ríe de él y de paso de la audiencia. Resulta que hay un artefacto mágico, la coraza Quimeria, que solo podrá portar a alguien digno de su poder. Y siendo Boorman el único personaje que estaba ejecutando un verdadero arco de redención, la lógica narrativa le señalaba a él como aquel que debía portarla. Pero no, en el momento de la verdad, pese a que Boorman acaba resultando ser un buenazo que se pasa la aventura jugándose el pellejo por los demás, e incluso al final está dispuesto a sacrificar su propia vida, resulta que él no es digno de la coraza Quimeria, sino la niñata de mamá que se ha pasado medio viaje lloriqueando y discutiendo con su novia. En definitiva, Boorman sería la carne de spin-off perfecta, quizá una precuela en la que se nos contasen las locas aventuras y desventuras de Boorman y Martigan. Yo la vería. Menciones especiales de personajes de Willow para protagonizar su propio spin-off. Morrow, Alien Earth. Sí, soy de los que Alien Earth le pareció decepcionante, en un sentido muy similar al de la serie Willow. Es como si la franquicia hubiese caído en manos de alguien que no la comprende o que no ha entendido qué es lo que necesita para que insistir en darle continuidad tenga sentido. Ya hice mis comentarios en su momento sobre la serie destacando lo irritantes que llegaban a ser sus protagonistas, pero de nuevo, al igual que en Los Anillos de Poder o The Acolyte, en Alien Earth emerge un villano ambiguo, o en este caso un antihéroe oscuro, como un personaje no solamente rescatable, sino cuya historia resulta potencialmente mucho más interesante que la de los mismos protagonistas. Una historia que quizá habría funcionado mejor que la de esta domesticadora de xenomorfos con la que me resulta imposible empatizar. Me refiero a Morrow, un cyborg, es decir, un humano con implantes artificiales que le confieren ciertas supercapacidades. Lo interesante del personaje es que tanto su historia pasada como su potencial arco de desarrollo parecen tener mucho más recorrido y profundidad que los de la protagonista Wendy, una Mary Sue cuya toda experiencia de vida y valor narrativo se reduce a que era una niña con una enfermedad terminal cuya conciencia es transferida a un cuerpo sintético. Sin embargo, Morrow tiene un pasado en el que pesan decisiones que lo definen como un personaje trágico. El personaje combina esa dimensión humana con sus habilidades mejoradas gracias a un implante de Yutani, a quien parece deberle una ciega lealtad, pero de alguna forma se intuye que es capaz de desafiar esta lealtad si se dan las condiciones adecuadas.
Porque Morrow parece funcionar en el fondo más como una especie de Ronin, un guerrero errante, sin lealtades claras, que actúa según un código propio que nunca termina de explicar del todo. Hay en él una calma extraña, casi una especie de iluminación oscura, alguien que entiende perfectamente lo que hace y lo que implica y aún así sigue adelante. No es caótico, es coherente consigo mismo, aunque no sepamos exactamente por qué, y ahí está la diferencia con la protagonista. Un personaje así podría sostener perfectamente su propia historia, una centrada en sus decisiones, en su código moral y en las consecuencias de su pasado. Prueba de su capacidad potencial de ser un protagonista funcional en una producción de la franquicia Alien a un nivel superior que el de Wendy es la cantidad de paralelismos que tiene con el personaje de Ellen Ripley. Al igual que Ripley, Morrow no es un héroe de diseño, no está construido para que el espectador empatice inmediatamente con él, sino que se define a través de sus decisiones, muchas de ellas incómodas o directamente cuestionables. Ambos son los últimos supervivientes de sus respectivas naves y comparten la capacidad de desenvolverse en entornos hostiles, no por ser los más fuertes, sino por su frialdad, su determinación y su disposición a tomar decisiones difíciles. Además, los dos dejaron una hija atrás que murió de forma inesperada cuando se encontraban en una larga misión, lo que hace que ambos personajes compartan traumas y motivaciones muy similares a raíz de ello. En el caso de Ripley, su vínculo con su hija y posteriormente con figuras sustitutivas como Newt es clave para entender su humanidad y sus motivaciones. Es una dimensión emocional que ancla al personaje y le da profundidad. Y en Morrow encontramos un eco de esa idea, aunque en una clave más oscura y ambigua, funcionando como un elemento central de su conflicto. Humaniza al personaje, sí, pero también pone en evidencia las decisiones que ha tomado y el tipo de figura en la que se ha convertido. Ahí es donde se percibe casi como una especie de inversión o reinterpretación del arquetipo de Ripley, y precisamente por eso resulta tan interesante, porque mientras Wendy encarna un concepto, el de la identidad, la humanidad transferida a un cuerpo artificial, Morrow encarna un conflicto. Además, por si fuera poco, Morrow replica algo de Ripley que Wendy simplemente no puede: la capacidad de controlar su miedo. Wendy es una híbrida, un ser sintético con conciencia humana. No tiene por qué preocuparse porque la hagan pedazos. En este sentido es prácticamente inmortal. Sin embargo, Ripley y Morrow son mortales, muy mortales, pero se enfrentan a los xenomorfos a pesar de su miedo. Al final, la sensación que produce Morrow es la que hemos visto en los otros casos que estamos comentando, que no solo estás viendo un buen personaje en una serie que no está a su altura, sino el esbozo de una serie mejor. Menciones especiales de personajes de Alien Earth merecedores de su propia serie: el sintético Kirsch y, por supuesto, el pulpojo. Eddie Manson, Stranger Things. Sé que hay gente a la que este personaje no le dice gran cosa, pero en mi caso Eddie es de esos personajes que me caen bien casi desde el primer momento. Tenía carisma, tenía personalidad y sobre todo tenía algo que Stranger Things ya no tenía tanto a la altura de la cuarta temporada: identidad propia, buenas ideas y nuevos personajes con potencial de ser emblemáticos. Y sí, podría decirse a un nivel superficial que es el cliché del metalero, pero hay mucho más, porque Eddie no es un arquetipo actualizado para que encaje con una audiencia moderna. Es un personaje anclado en la contracultura real de los años 80, en una época en la que ser metalero no era solo una estética o un gusto musical, sino algo asociado a lo marginal, a lo problemático e incluso a lo peligroso. No sé hasta qué punto los más jóvenes tienen conciencia de que no era lo mismo ser metalero en los 80 que hoy en día, de la misma forma que en el caso de Will no era lo mismo salir del armario en los 80 que en la actualidad. Y eso introduce algo muy interesante en la serie. Stranger Things es una ficción ambientada en los 80, sí, pero pensada para una audiencia actual, así que la mayoría de sus protagonistas responden a arquetipos fácilmente digeribles hoy. Sin embargo, como digo, el personaje de Eddie no se queda en ese cliché de metalero vago, superficial y aficionado a las drogas, sino que nos es presentado como un tipo con inquietudes, talentos, principios, empatía, nobleza y capacidad de sacrificio. Se le intuye una profundidad muy superior a lo que la historia termina desarrollando. Simplemente con su presencia ya está enriqueciendo las dinámicas, las relaciones y hasta los conflictos, no solo por el satanic panic que rodea su arco, sino también por cosas más sutiles, como esa idea de talento desaprovechado, alguien etiquetado como un bala perdida, mal estudiante que sin embargo es creativo, carismático y con grandes capacidades narrativas y musicales. Y claro, un personaje así sabe a poco, porque aunque su arco en la temporada 4 estaba perfectamente calculado y su muerte tiene sentido dentro de la historia, especialmente para el desarrollo del personaje de Dustin, también es uno de esos casos en los que te quedas con la sensación de que podría haber dado mucho más dentro de la serie en un momento en el que muchos de sus personajes parecían haber dicho todo lo que narrativamente tenían que decir.
Eddie podría haber aportado cosas que la serie ya no estaba encontrando por sí sola. Y quizás su historia me deja una sensación un poco extraña porque me resultó muy similar al Black Dude Dies First, porque da la impresión de que la serie le dio armadura de guión a todas las minorías menos al metalero, como si el metalero siguiera siendo, incluso hoy, un estereotipo al que todavía se le puede hacer pagar ese papel hasta el final. ¿Dónde está la justicia social para los metaleros en la cultura popular? En fin, gran personaje y claramente uno de esos casos que pedían más. Además, con el indudable carisma que le aportó el actor Joseph Quinn, podría sostener perfectamente su propio spin-off. Y bueno, hasta aquí mi lista personal, que podría ampliar con otros ejemplos en función de lo que os haya gustado este vídeo. O incluso, todavía mejor, podéis dejarme vuestras propuestas de personajes de series o incluso películas que consideráis demasiado buenos para las producciones en las que aparecen o que creéis que merecerían ser protagonistas de su propio spin-off, y compilo un nuevo vídeo con los mejores ejemplos. En cualquier caso, déjame ese like si te ha gustado el contenido de hoy y considera suscribirte y darle a la campanita si no lo has hecho ya, para recibir puntualmente mi mandanga como mejor está, recién hecha. Nos vemos pronto, ¡chao!